Tauro, bienvenido a tu lectura semanal del 23 al 29 de septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejarme tus likes, tus deditos para arriba y comparte este video con tus amistades. Envíaselos por WhatsApp, por Facebook. De esa manera entonces tengo presente de que te gustan estas lecturas semanales y las continúo haciendo. Las energías que vas a tener durante esta semana. Te sale la carta de la comprensión. Esta es una carta muy positiva, lo que te va a indicar entonces, como esto te está coronando toda tu lectura, de que esta semana las cosas van a salir bien para ti. Vas a poder entender situaciones que estaban a tu alrededor que no hacían mucho sentido para ti. Situaciones en las cuales tú te sentías tal vez incluso hasta encerrado, que sentías que estabas teniendo algún tipo de problemas mentales con tu propia ansiedad, en la cual no sabías qué decisiones tomar o te sentías esclavo de tus propios sentimientos o pensamientos. Durante esta semana se va a abrir esa puerta y te vas a liberar, vas a poder salir de esa oscuridad. Y te están diciendo aquí tus guías espirituales de que va a llegar el apoyo, guerreros de Tauro, que tú has estado esperando. Y va a ser un apoyo divino. El universo, Dios, ese ser divino en el cual tú creas, va a colocar en tu camino las personas que son las indicadas para poderte dar esas energías que tú necesitas, esa fuerza para poder salir adelante y liberarte. Habla también de que tienes que tener comprensión con las personas a tu alrededor, entender de que no todo el mundo está actuando de una manera negativa en búsqueda de hacerte daño, que tienes que tener estas energías muy claras porque no puedes estar juzgando a las personas por la situación en la que te encuentras en estos instantes. Y te habla de que va a llegar un momento durante esta semana donde finalmente tú vas a decir: ah, ya comprendo por qué esta persona actuó de esa manera. O ya comprendo por qué yo actué de esta manera, por qué hice eso en vez de hacer esta otra cosa, o por qué reaccioné de esta manera tan agresiva. Te va a dar cuenta entonces por qué realizaste ciertos actos y vas a poder comprender que no lo hiciste de una manera tal vez irracional, sino que muy dentro de ti había algún tipo de sentimiento de tristeza que estaba haciendo que tú reaccionaras de esa manera. Vas a tener un gran entendimiento durante esta semana que va a ayudarte a poder sanar y liberarte también de esos sentimientos de culpa que podrías estar teniendo a tu alrededor. En esta lectura también al final vamos a tener una pregunta interactiva, así es que te recomiendo te quedes conmigo hasta el final, donde puedes preguntar lo que tú quieras, una pregunta de sí o no. Yo te voy a sacar 2 cartas que van a responderte a la pregunta que tengas. Si en estos instantes tú estás trabajando, te sale la carta del Rey de Bastos. Y esta carta te está indicando aquí de que tú vas a tener una posición o puedes llegar a tener una posición muy importante en tu trabajo durante esta semana. Podrías ser tú la persona que está siendo seleccionada para un ascenso, para una promoción dentro de tu trabajo. Y esto podría entonces llegar a ser algo culminante para ti. Para otros de ustedes que tal vez esa posición no la pudieron llegar a obtener, la carta de la comprensión te va a indicar entonces por qué ese salario que tú estabas esperando no se dio, ese aumento en el salario, esa posición en el trabajo, por qué no se dio. Vas a poder comprender entonces de que esto sucedió para tu bienestar. Habla también de que durante esta semana algunos de ustedes podrían tener algún tipo de llamado de parte de algún jefe o compañero que te va a pedir hablar contigo para hablar de algo específico. Puede ser un llamado de atención que te van a dar o puede ser algún tipo de información que van a solicitarte. Claro, todas las semanas probablemente tú hablas con tu jefe, pero esta semana va a ser algo muy en particular porque te van a llamar a su oficina para sentarte a tener una conversación muy larga. Y esto podría ser simplemente porque quieren conocer un poco más de ti, quieren ver cuáles son tus planes o tus proyectos a futuro, o podría ser también con algún tipo de aclaración o entrenamiento que quieran realizar dentro de la empresa. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje que sale para ti en estos momentos? Vamos a ver para esta semana del 23 al 29 de septiembre. Vamos a quedarnos con esta que cayó.
es la del 6 de copas. Y mira, te están hablando aquí de una oferta de trabajo que va a llegar a ti. Porque si te fijas, aquí alguien te está haciendo entrega de su copa, que en esta ocasión estamos hablando de la línea del trabajo y esto va a ser una persona que te va a dar la mano en un trabajo. Puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser alguien que simplemente caminando por la calle te encuentras y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, estamos buscando casualmente una persona como tú para este puesto de trabajo. O te van a preguntar, ¿estás buscando trabajo? Mira que aquí en esta compañía están haciendo una búsqueda, pero te va a llegar trabajo por parte de un amigo, una amiga o de una pareja. Así es que muy atento entonces a esas invitaciones que podrías llegar a tener de parte de amistades. Oye, vente, vamos a tomarnos un café porque allí te puede salir una oportunidad de trabajo. Tal vez en ese mismo bar o en ese mismo restaurante estén buscando a alguien para que sea gerente o para que trabaje en atención al cliente o para que trabaje en la caja, para que trabaje de host y quedas entonces con esa posición. Pero te habla de trabajo que va a llegar a tus manos por parte de intervención de tus amistades, seres queridos o pareja. Así es que muy atentos durante esta semana porque podrías estar recibiendo esta noticia. Están tus guías espirituales también diciéndome que muy atento a las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, lo que tú utilices, porque te hablan también de que allí vas a poder ver una propuesta de trabajo. Si no te llega por medio de amistades, bueno, también el Facebook son amistades, así que puedes estar viendo eso por medio de esas redes sociales. Muy atento a ellas. Porque parece que alguien va a hacer una publicación respecto a un trabajo que te va a llamar la atención. Aplica. Si estás en pareja, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Si estás en una relación durante esta semana, te sale la carta del 6 de espadas. Esto te está indicando de que la pareja podría estar planeando hacer un viaje, o podrían estar pensando uno de los dos en alejarse. Y esta separación puede ser simplemente porque uno de los dos tiene que trabajar en otro lugar, o porque uno de los dos va a visitar a sus familiares en otros países, o va a visitar a sus seres queridos en otras tierras. Incluso puede ser hasta otra ciudad. Una persona que si estás en el centro, pues te vas hacia los pueblos o hacia el interior de tu país a visitar a tus seres queridos. Pero habla de una separación. Y esto va a caer justamente en el tiempo que ustedes podrían estar teniendo algún tipo de discusión o algún tipo de diferencia de opiniones. Y uno de los dos podría sentir entonces de que esta persona está tomando esa acción porque no quiere estar a tu lado. Esta separación temporal va a ser conveniente. Ya seas tú que quiere irse hacia otra ciudad a visitar a tus familiares por un fin de semana, o sea tu pareja que lo vaya a hacer, los va a ayudar. Así que no vayas en contra de esto porque esto va a ser muy positivo para ustedes. Si estás soltero, esta es la carta que se te volteó y te sale la carta de la Reina de Oros. Veo que muchos de ustedes están en estas aplicaciones buscando pareja, buscando personas con quien conocer y estás, dale para allá, dale para acá, dale para allá, dale para acá, dale para allá, dale para acá. Y ya sea cualquiera de estas aplicaciones con las cuales puedes conocer en redes sociales, pero te veo mucho tratando de conocer personas por el medio digital y la recomendación para ti, guerrero de Tauro, es que tienes que salir. Tienes que irte hacia las afueras, tienes que ir a conocer a personas, no puedes quedarte con esas mismas energías, porque de lo contrario entonces no circula la energía de los nuevos amores en tu vida, porque estás solamente en tu casa con el teléfono celular viendo las redes sociales, viendo Instagram, viendo Twitter, viendo todas estas cosas, pero no tomas acción para conocer a las personas. Obviamente hazlo siempre con mucha seguridad, pero te hablan de que salgas. De que vayas entonces, que te levantes de la cama, que te levantes de esa silla donde estás y vayas al parque, vayas a caminar, vayas cerca de la playa. Si en tu país hay estas promenades, donde está una carretera y está la playa ahí mismo, ¿cómo le llaman a eso? En algunos países creo que le llaman como causeway, promenade, seafront, no sé cómo decirlo. Espero que sepas a lo que me estoy refiriendo. Entonces ve alguna de esas áreas donde puedes caminar, hacer ejercicios, tienes la playa al lado o puedes que tengas un parque, para que de esa forma entonces la energía empiece a circular a tu alrededor. Vamos a ver tus familiares. Esto es algo diferente, no lo hice con Aries, lo haré la próxima semana. Vamos a ver si te gusta de esta manera. Vamos a ver las energías con tus familiares. Te sale la carta de la rueda de la fortuna. Y esto es con tus amigos.
Tus familiares te dice la rueda de la fortuna de que algunas veces, guerreros de Tauro, no sabes en qué humor los vas a agarrar. No sabes si los agarras de buen humor, si los agarras de mal humor, no sabes si se levantaron con energías positivas o con energías negativas, y que hay veces incluso que prefieres hasta desconectarte de ellos ni hablarles porque no sabes de qué humor van a estar. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, son tus familiares cercanos con los quienes puedes vivir incluso. Así que te habla de que las energías con ellos son bastante variables, de que a veces tienes temor de conversar con ellos, o incluso puede ser de que tienes temor de hablarle a tus hijos, llamarlos por teléfono, porque no sabes qué va a pasar con ellos o cómo te van a responder. Tus amistades, tienes un gran círculo de amistades, mis guerreros de Tauro, con esta carta del 10 de copas. Te habla de que tienes una unión muy fuerte con amistades y con personas a tu alrededor. Unas amistades que siempre te van a dar la mano y siempre van a estar allí para apoyarte. Así que tienes que cuidar mucho ese círculo de amistades. Algunos de ellos podrían estarte invitando pronto a que tengas algún tipo de reunión, actividad o festividad junto a ellos, una celebración en la casa de alguno de ellos, que eso va a ser muy bien para ti. Eso te va a ayudar a poderte levantar, a tener muchos ánimos, a poder recuperar las energías que te estaban faltando, que se te están yendo. Que bueno, déjame saber con tus deditos para arriba si te gusta que te hable también de tus amistades, de tus familiares y de tus amistades. Vamos a ver entonces cuáles son los números de la suerte para ti. Tienes el 3, el 4, el 10 y el 7. Recuerda que puedes hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Puede ser 34, 17, el 14 me encanta. El 10 lo puedes utilizar como 0, como 10 o como 1 también. Entonces puede ser el 13, puede ser el 31, el 30. Juégalos de la manera que más resuenen contigo. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video, envíaselo a tus amigos en WhatsApp, a todos lados. Y ya viene entonces la pregunta interactiva. Esta semana, ¿cuál va a ser el día de la suerte para ti? Un día cargado de energías positivas. Te sale que es el día sábado, así que muy atentos a las energías del día sábado porque van a ser muy positivas para ti. Ahora sí, vamos con la pregunta interactiva. Ve pensando en tu pregunta. Una pregunta de sí o no. ¿Me conviene casarme? ¿Me conviene cambiar de trabajo? ¿Me conviene hablarle nuevamente a mi amigo que se separó de mí? Vamos a ver. Si tomaste la opción A tu pregunta, ¿ya la tienes? La respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B para tu pregunta, la respuesta para ti, wow, es un no también. Increíble. Wow. Ambas respuestas en estos momentos dicen que no. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura. En pantalla en estos instantes se está apareciendo los siguientes videos que te recomiendo. Si quieres horóscopos diarios y otros horóscopos variados, te invito a que te suscribas a mi canal secundario J Tarot Stars. Aquí va a estar. Puedes suscribirte allí, pero primero suscríbete aquí a J Tarot y luego entonces a J Tarot Stars. Allá hay horóscopos diarios, horóscopos de artistas, horóscopos para adolescentes. Son horóscopos variados. Gracias por estar junto a mí. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.